es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Bienvenidos. Quiero presentarles a un colega, Alejandro Álvarez. Él tiene un medio de comunicación alternativo, independiente, que se llama Marca. Hace de todo, desde deportes, todo lo que usted pueda imaginar en materia informativa. Alejandro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Cabildeo Digital. Muchísimas gracias, Amalia, por invitarme y ser parte de tu programa. Honrado, por favor, en lo que necesites. No, Estoy a la muchas orden. gracias. Usted se preguntará por qué han invitado a Alejandro, le vamos a decir Ale, porque Alejandro acompañó la caravana que intentaba abrir un corredor humanitario. Esto ocurrió el sábado pasado y él fue testigo de todo lo que aconteció. Por lo tanto, lo invitamos para que nos cuente qué pasó. Lo primero, Alejandro, ¿tú ibas con un camarógrafo o ibas solo? Mire, nosotros conseguimos en la conferencia que dieron los ministros el día antes del El el viernes. corredor exacto, dio una conferencia a varios ministros en el Ministerio de Gobierno. Nosotros conseguimos que el Ministerio de Gobierno nos lleve, ¿no? Porque nosotros no contamos con movilidad y demás. Yo soy fotoperiodista, ¿no? Pero he aprendido a hacer de todo, desde videos, porque en este mundo digital ha cambiado totalmente todo, ¿no es verdad? Y el fotógrafo no solamente ahora hace fotos, hace casi básicamente Hace todo. de todo. Entonces Exacto. tú te subiste en el minibús blanco que llevó los periodistas. Era plomo, si no Ah, me era plomo. falla, si no me falla la memoria, querida Amalia, pero nos citaron los del Ministerio de Gobierno a las 4 de la madrugada en la puerta del ministerio, ¿no? Y se Donde subieron nosotros ahí. nos subimos, estaba ahí Claudia Morales, que es fotoperiodista también de la agencia Reuters, que nos habían convocado a los dos únicos medios para que acompañáramos en el minibús, y esa hora empezamos, ¿no? A las 5 llegó creo que el minibús, si no me falla la memoria también, y empezamos el ascenso, pues, ¿no? Hasta la ceja, autopista y demás. Perfecto. Llegaron a la Ceja del Alto, que es el punto en el que vamos a empezar nuestro relato. ¿El peaje de la autopista estaba despejado? Totalmente normal, Amalia, Perfecto. totalmente normal. ¿Dónde se encontraron con el resto de la caravana? La vagoneta del ministro, las otras vagonetas, creo que había un bus que llevaba a los policías. ¿Cuántos eran en total? ¿Dónde se encontraron? ¿A qué hora? Mire, nosotros, la primera parada que hizo el minibús fue en el puente de la cervecería, donde le comento que ahí estaba la comunicadora del ministerio, estaba el fotógrafo del ministerio y también estaba el videógrafo del ministerio. Nosotros no bajamos en ese momento porque nosotros, bueno, no nos interesa tanto graficar ese momento porque nosotros estábamos yendo más a lo del corredor humanitario que iba a ser desde más o menos desde Sencata más adelante, ¿no? Entonces nosotros no bajamos. Bajaron sí el personal del Ministerio de Gobierno a hacer el registro de las imágenes eh, en el puente de la cervecería, ¿no? Yo no vi cuántas personas estaban, porque nosotros no bajamos, Claudia y yo no bajamos. Entonces, Perfecto. Pero estaban en ese equipo, digamos, en ese grupo de periodistas. Eh, exactamente. el minibús siguió su ascenso y llegó hasta el peaje de la autopista. Mi pregunta es, ¿dónde se encontraron con el resto de la caravana? ¿En qué momento hicieron caravana? Nos encontramos acá en Sencata, en el puente, hay un puente, no me ubico, ¿qué se llama este puente? Es nuevo, Puente Vela, si no me equivoco se Sí, llama. sí. Ahí nos encontramos, ahí estaba ya toda la caravana, ¿no? Ya estaban empezando a desbloquear con la maquinaria pesada que ellos habían llevado, estaban los policías y la caravana de vehículos oficiales, que es donde se encontraba el ministro, ¿no? Ahí hemos bajado nosotros recién para hacer nuestras primeras imágenes, ¿no? En Puente Vela, entonces. Entre la ceja, pasaron Sencata y no había ningún problema. Exactamente, no había ningún problema. Llegamos con total normalidad hasta ese punto donde yo le digo, Amalia. Muy bien, el Puente Vela. El siguiente paso era Ventilla. Despejaron el Puente Vela, ya estaban en caravana.
había, me imagino, mucha ilusión de que efectivamente se abra este corredor humanitario. ¿Qué hora sería? ¿Ya había amanecido? Estaba a punto de amanecer, querida María, debe de ser las 7 y fracción, ¿no? Estaba ya un poco oscuro, entre queriendo amanecer, pero yo me acuerdo porque las fotos te dicen ese momento de luz, ¿no? Entonces, estaba ya a punto de amanecer, querida María. Ujú. El siguiente punto es Ventilla. ¿Llegaron a Ventilla? Llegamos a Ventilla y era básicamente lo mismo, ¿no? Eh, los policías estaban ayudando a desbloquear la maquinaria pesada en primera fila, con los tractores moviendo los bloques de cemento que habían puesto los manifestantes en medio de la carretera. Y básicamente era lo mismo, ¿no? El primer punto, el segundo punto y el tercer punto, básicamente desbloquear, ¿no? Básicamente. No había gente, no había Había, bloqueadores. había gente a los costados que miraban, unos que otros que decían, no, vas a favor del desbloqueo, otra gente en contra, etcétera, ¿no? Pero no se veía mucha, ¿cómo se dice? Mucho Ningún peligro, conflicto. Exactamente, o sea, paz y ningún peligro. tranquilidad hasta ese momento, ¿no? Muy bien. Avanzaron el cruce de Ventilla. El siguiente punto es el pueblo de Pocoata, Villa Ancara. em, el siguiente punto delicado es Achicarriba. No, antes de eso, querida Amalia, nos dicen los del Ministerio del Gobierno que nos vamos a regresar, ¿no? Nos dicen, nos vamos a regresar, muchachos, porque nosotros ya no vamos a seguir adelante. ¿Y ustedes qué van a hacer? Nos hacen la pregunta a Claudia Morales, que es mi compañera, y a mí, y nosotros nos miramos con Claudia y decimos, ¿qué hacemos? ¿Nos bajamos? ¿Bajamos con ellos? ¿O, o nos quedamos aquí y seguimos graficando todo lo que vaya a pasar de aquí para adelante? Era el cruce de la Yuri, en ese, donde nos dijeron. Bueno, en ese momento escuchamos que estaban empezando a gasificar la policía y decidimos con Claudia bajarnos, ¿no? Ha Espérame un sido ratito, espérame un ratito. ¿Dónde están? ¿En qué punto están? el cruce de Es la Yuri, antes de Achicarriba. antes de la Pacheta, Ah, antes de ya, ok, ya me ubico. ya, antes Y de la Pacheta. ahí el vehículo donde ustedes estaban, que era del Ministerio de Gobierno, les dice, muchachos, hasta aquí llegamos, nos damos la vuelta. Sí, Y porque ustedes que habían ido a hacer la noticia dicen, bueno, no nos bajamos, o sí se bajaron. sí, teníamos una indecisión entre mi compañera y mi persona, si bajar o seguimos con el minibús de retorno a La Paz, ¿no? Y es que en eso escuchamos que estaban gasificando y decidimos nosotros bajarnos, ¿no? Decidimos bajarnos nosotros a graficar todo lo que estaba pasando ese rato, ¿no? Nos bajamos, empezamos a hacer imágenes de todo lo que estaba aconteciendo en ese momento y Claudia Morales, que estaba conmigo, me dice, mi celular. Empezó a buscarse, porque usted comprenderá, querida Mariana, nosotros llevamos tanta guaragua entre casco, máscara y lente, que el otro lente, la otra cámara, entonces, pucha, se ha debido como enchepapelar, si se puede decir, el celular. Me dice, llámame Alejandro, por favor, para ver dónde sonaba, ¿no? De su cuerpo. Le llamé y, y contestó, le pasé el celular y le contestó una señora a mi compañera Claudia y le dice, estamos quemando el minibús. Estamos quemando el minibús. Y yo le miro y se puso pues otra clase porque yo le noté. Y le pasó yo soy de prensa internacional, por favor, devuelvan el celular porque recién se lo había comprado hace una semana. Que es un celular de alta gama donde ella realiza su trabajo. Entonces le pasa a un señor y él mismo le dice, prensa vendida, que lo estamos quemando el minibús y demás. Eso es lo único que supimos y se puso mi compañera tan mal, pero tan mal que lo único que le dije, lo único que se me atinó decirle es, mira de lo que nos salvamos. O sea, el celular está bien, lo habías comprado recién, pero de la que nos salvamos, Claudia. Vamos a hacer un alto en la narración de Ale para darle la bienvenida a Javier Mamani. Javier, ¿de qué medio de comunicación eres? Bueno, mi nombre es Javier Alejandro Mamani Paco, soy director nacional de la agencia PG Noticias aquí en Bolivia.
una agencia de fotoperiodismo, pero al mismo tiempo soy corresponsal internacional de Global México y, bueno, eso es en video y en fotografía para la agencia china, Tsinghua. Ah, fantástico. Bueno, Javier, tú ibas acompañando a esta intención de un corredor humanitario y estabas viajando en el minibús que había puesto el Ministerio de Gobierno, donde estaban muchos periodistas, entre ellos tú. En un momento determinado, tú y algunos otros colegas deciden bajarse de ese minibús. ¿Por qué toman esa decisión y dónde ocurrió este hecho? Bueno, en primer lugar, o sea, yo fue por mi cuenta propia. Estaba con otros medios de comunicación que estábamos en la punta de lanza, o sea, en la cabeza del contingente, y en el camino me encontré con el minibús del Ministerio de Gobierno donde estaban algunos colegas, y como el trayecto era desbloqueo, avance, desbloqueo, avance, desbloqueo, avance, entonces yo me acoplé con ellos. A la altura del puente Bolivia me acoplé en el minibús con ellos y avanzamos hasta La Pacheta. Debe ser unos 100 metros antes de llegar a La Pacheta donde hacen los rituales y todo eso. Es la lomita que se desaparece y aparece la carretera. Entonces, en ese momento, la policía estaba avanzando normal, estaba avanzando con bandera blanca. Había gente amontonada donde decía que necesitamos gas, que no tenemos, que falta que la comida y todo eso, ¿no? En uno de esos empezó bueno, a tirar piedra a la gente que estaba descontenta porque la policía estaba entrando, ¿no? Y ese rato es donde nos hemos desmarcado yo y, bueno, la otra compañera que era de Reuters y el otro compañero que es de la otra agencia Marcas Registrada, ellos se fueron porque la compañera vio el peligro de no avanzar un poco más y dijo, no, nos tenemos que regresar. Y ese rato yo me desmarqué porque quería hacer algo más de imagen, ¿no? Porque estaban empezando ya a molestar y iba a haber la gasificación, como que empezó la gasificación. Entonces el minibús se quedó en una calle, la compañera les llamó y algunos de esos medios que estaban se fueron. Entonces yo les dije, yo me quedo nomás, porque habíamos recibido una información de que ya que la policía había desbloqueado varios sectores, el Puente Bolivia, Ventilla, todo eso, y al cruzar no había pues manifestantes, era algo bien raro, algo raro como para decir que qué está pasando, por qué no hay manifestantes, o uno pensaba que tal vez el gobierno ya haya llegado a un acuerdo y por eso está viendo el corredor, pero no, entonces nos hemos enterado de que estaban habiendo bloqueos, habían vuelto a bloquear, pero ahí nos separamos con los compañeros, ya no supe más nada de ellos. Permitime, Javier, tú estabas dentro del minibús. En el minibús surge la discrepancia entre ustedes. La persona que dirige este minibús, que es una señorita, que no sé su nombre, tal vez tú la conoces, dice, nos volvemos, nos volvemos. Y algunos se bajan, y entre ellos tú, y dices, yo sigo No, adelante. estábamos ya cubriendo, o sea, habíamos llegado al lugar ya, bajamos del minibús, estábamos haciendo las fotos, las imágenes, todo eso. Allá, En ese momento es donde iba, digamos, la trifulca, la gasificación, todo. La compañera gritó y dijo, vámonos, vámonos. Entonces, la compañera eh, del minibús. sí, vámonos, vámonos, dije, ¿no? Entonces yo estaba como a media cuadra y vi que el minibús ya estaba partiendo con algunos compañeros. Entonces, correr tal vez no iba a alcanzar, entonces preferí entrar porque el colega de Bolivisión me dijo, entraremos nomás porque pasa algo y para tener algo de imagen. Además, yo tengo que hacer un despacho a mediodía. Entonces, yo le seguí a él, ya no me fui con el minibús ya. El Entonces, minibús dio media vuelta. sí, se fueron. Los otros dos colegas corrieron para alcanzarle al minibús porque ellos ya me han venido desde un principio. Yo me acoplé a mitad de camino con ellos, porque como era un minibús para la prensa, entonces me acoplé, entonces me llevaron, bajábamos, sacábamos fotos, limpiando, volví a subir al minibús, bajábamos, así estábamos recorriendo tramo por tramo.
hasta que llegó el momento casi cerca a La Pacheta y ahí es donde ya perdimos contacto. eh, bueno, según yo ya pensé que estaban volviendo, aunque también nos habían dicho que ya había el bloqueo y nosotros entramos al... Siguieron sigue, avanzando, seguimos siguieron avanzando con avanzando. el contingente. Pasamos la loma con los otros medios y llegamos casi a pocos metros de la tranca donde había un montón de tierra y los tractores estaban trabajando. Entonces, yo vi que estaba allá en las lomas, pasando la Pacheta, reuniéndose gente de a poco se estaban reuniendo. Hice volar ya un dron, yo tengo un dron para ver, digamos, para ver el contexto del panorama, dónde está y hasta dónde iba a haber el próximo bloqueo. Pasando la tranca a unos 10 minutos o 15 minutos de esa movilidad, había otro tumulto de gente. Y cuando yo vi en la parte de atrás que se estaba reuniendo gente, entonces me di cuenta que esto era una emboscada. Me di cuenta. Y yo dije a algunos compañeros ahí, vámonos, tenemos que salir de acá. Guardamos los equipos, las máscaras, los cascos, todo en la mochila y quisimos regresar, pero ya no pudimos. A medida que avanzaban la policía y los militares que estaban por detrás, gasificaban y la gente que estaba ahí, los manifestantes, tiraban piedras por el monte y todo. Entonces, y ahí es donde a varios colegas que estaban de algunos medios digitales, o otros dos colegas que también eran del periódico El Deber, que habían entrado a pie ellos, nos han alcanzado, habían entrado a pie. Yo les dije, no vale la pena, hay que salir de acá porque esto se está poniendo terrible. En el momento que se le acabe el gas a la policía o a los militares, estos nos van a atacar y bueno, tenemos que salir. Nos reunimos entre varios y avanzamos un poco más con los militares hasta llegar, no a un pueblito, sino había un lugar donde estaban construyendo casas y bueno, los terrenos que están amurallados con ladrillo. Entonces, por ahí decidimos, le dije, vámonos por acá porque tenemos que perderlos de vistas, porque no nos van a dejar pasar. Y por ahí fuimos. Era dirección hacia Viacha, la carretera de Viacha. Caminamos como salida de la carretera principal, como una hora a tierra, y a lo largo se veía, pues, la gasificación, la gente correteando, manifestando los gritos y todo eso. Entonces, nosotros ya no sacamos cámara, nada, preferimos guardar porque era resguardar nuestra integridad. Les dije a los otros compañeros, vámonos, entonces les llevé por una senda hasta salir a la parte trasera de los manifestantes, o sea, a la Pacheta, a la loma, donde hacen los rituales y todo eso. Cuando aparecimos allí, el panorama era terrible. Era como si hubieran estado en Pakistán, porque a lo largo, a lo lejos, veíamos ya el bloqueo otra vez, todo tapado, lleno de gente, algunas llantas quemando, saliendo humo, así, ¿no? Y ni cómo sacar una cámara para sacar una foto y decir, ya, esto es lo que está pasando. Entonces, como habían bloqueadores todavía que estaban ahí, la gente sentada y gritaban, porque hay gente, digamos, por decirle a los más blanconcitos, a los choquitos con su mochila, les decían caras, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué? A ver, revísenle su mochila y todo eso, ¿no? Y algunos de los compañeros que estábamos en el grupo empezaron a tener miedo, ¿qué vamos a hacer? Pasemos. Entonces yo les incité, vamos caminando recto, mirando al frente, no miren ni al costado, nada, no les miren, no digan nada y listo, pasamos. Pasamos ese punto con susto. Empezamos a entrar a la ciudad de Quisiera la... parar un ratito la narración. Javier, entonces, cuando ustedes avanzaron y pasaron a la Pacheta, eh, era una emboscada. Tuviste que la gente, el camino que estaba libre, en realidad fue para meter la caravana y luego la cerraron por detrás y no tenían salida ni adelante ni atrás. Los Eso es lo que yo, agarraron al medio. eso es lo que yo deduje, porque es bien raro que entres, digamos, a limpiar. Obviamente estaban piedras, las barandas de los cementos en el camino y el tractor iba limpiando y limpiando. No había protesta, no había nada. Hasta llegar a la Pacheta había un grupo de personas que estaban haciendo fila para el gas.
reclamaban, otros decían sí, les daban el apoyo a la policía, otros que gritaban, otros decían que van a ver, o sea, opiniones diferentes de cada uno. Entonces, ahí es donde empezaron a tirar la piedra. Ahí es ese momento donde nos hemos separado todos, donde el minibús dijo, nos vamos compañeros, gritó la compañera y dos de ellos corrieron hacia el minibús. Yo vi el minibús que estaba metido en una calle, pero quería tener también la imagen de la gasificación, entonces me puse a hacer imágenes y me di la vuelta y ya los perdí de vista al minibús y a los compañeros también. Yo fui entre dos con mi otro compañero que hace fotografía igual, porque yo estaba haciendo video. Entonces yo lo agarré a él, no te separes de mí, no nos separemos porque ya no sabíamos dónde estaban todos. Z1 Cu- ya no los he visto a Z1, no los he visto a Bolivisión, no los he visto a Unitel, no sé si estaban Cuando, más adelante o atrás. Javier, cuando ustedes vuelven, escapan por el costado, por el camino de tierra que va a Viacha, pero vuelven otra vez a la carretera. Y ahí es el tratar de camuflarse, de que nadie sepa que ustedes son de la prensa, porque ustedes suponen que si los identifican, les va a ir mal. Ustedes tienen miedo de Sí, que los agarren, los sí, peguen, y quién sabe qué más. porque al ingresar donde ha habido la trifulca, la gasificación, la gente y empezaron a hostigar a la prensa. Era más a la prensa que a la policía. Nos decían que sabemos dónde viven, que van a ver, prensa mentirosa, cuidado, no van a volver, nos decían. Hasta ese momento no teníamos la idea de lo que estaba pasando, o sea, pero ya es como que a uno le estaba avisando, ¿no? Entonces no teníamos la idea por qué nos decían eso. Y justo pasó cuando ya pasamos la Pacheta, ellos se reunieron y ni cómo volver, o sea, ni la policía, ¿no? Hablé con uno de los oficiales que estaban allí a cargo y me decían, no, nosotros vamos a seguir hasta Sincata porque el otro contingente está saliendo de Oruro y nos vamos a dar encuentro en la carretera. Van a volver, pero y la idea era pues volver con ellos. Y les dije, no creo. Hay más puntos de bloqueo, vamos a tardar. Y entonces, uno ya que tiene experiencia, yo dije, hasta desbloquear eso. Y el otro, Patacamaya, Panduro y lo que viene, digamos, ¿qué se llama? Los otros municipios, dije, no, esto va a tardar. Y si van a volver, va a ser en la noche, ¿no? Y en la noche es peor. Entonces, yo les dije a los demás compañeros, es hora de salir. Me despedí, me encontré ya con Reduno, con Unitel, me encontré con el Canal 7 también que estaba, yo les dije, no, yo me salgo. Ellos tenían movilidad, había medios que no tenían movilidad y nos teníamos que colgar en alguna camioneta de la policía o de las empresas de La Paz que estaban ahí, porque habían como 20 camionetas de la empresa de La Paz, un poco más seguro. En esas camionetas estaban también los policías. Nos montábamos un rato, avanzábamos con ellos, íbamos a pie, volvíamos a montarnos, era así el trayecto. Y ahí, ya acá en la tranca chica arriba, yo les dije, bueno, compañeros, yo me voy, porque esto se va a poner peligroso. Los medios que estaban ahí dijeron, no, es que nosotros tenemos que transmitir por el informativo, a las 12 tenemos que salir en vivo. Y les digo, bueno, cuídense porque esto está terrible. Para mí que esto es una emboscada porque atrás están, no nos van a dejar volver, es terrible. Y si han vuelto a bloquear por todo lo que hemos limpiado, o sea, no creo, era imposible. Entonces decidimos volvernos algunos a pie. Y ahí hice yo la estrategia de cómo volver, por dónde ir. Bueno, me sirvió los años de experiencia que tengo, analizar también el comportamiento de las personas y como todo este tiempo estaban instigando y ni siquiera ya estaban teniendo un poco de respeto ni a la prensa internacional, como antes. Antes solo querían ver prensa internacional y no nacional, pero ya hasta la prensa internacional era hostigada y ya, digamos, agredida. Mu- Y por eso decidimos salir. Bueno, vuelven a la carretera y esa carretera ya está tomada otra vez por los bloqueadores. Ustedes caminan, tratan de que no los identifiquen, consiguen eso, logran ver al minibús, se reencuentran con el minibús. Sí, sí, en el camino ya a medida que entrábamos a la ciudad,
tenemos que hacer otros tipos de estrategias porque estaban ya revisando mochilas a la gente que pasaba, a la gente como a los paisanos desconocidos, ¿no? Los compañeros tenían un poco de miedo, querían bajarse por la parte de la tierra. Yo les dije, en la parte de la tierra no, nadie está caminando, van a decir que somos sospechosos y nos van a agredir. Seguiremos de frente, con la cabeza al frente, no miren al costado, no les hagan caso, porque detrás de nosotros también había gente caminando y es como que nos estuvieran siguiendo, así como que algo escuchamos. Y la consigna era no hablar, digamos, de política ni nada, no hablaremos, por ejemplo, de fútbol, hablaremos, digamos, alguna anécdota, digamos, que hemos viajado, así, para despistar, porque si hablábamos, digamos, están informando esto, incluso les dije, nadie saque celular, ni si les llamen, nada, porque nos van a ver que somos sospechosos y ahí estamos fritos. Entonces, caminábamos y vimos el minibús quemado. El minibús seguramente, por lo que he visto, por lo que yo también sé manejar y ando en carreteras, he manejado varias movilidades, el minibús ha debido intentar escapar, pero al escapar se ha chocado con esas barandas de cemento que separan la carretera, estaba ahí incrustado y ahí estaba al borde, mucha gente estaba, pero ya el minibús ya estaba quemado, ya negro, total, hecho trizas. O sea, ¿a qué hora haya pasado? No sabíamos. En ese momento todavía no nos dimos cuenta que era el minibús de la prensa, de los compañeros, hasta que, o sea, de lejos mirábamos el minibús. Nos acercábamos caminando, caminando, y hicimos un poquito así, y ahí me di cuenta yo y les dije a los compañeros, sigamos, no saquen nada, porque uno que quería sacar foto todavía, le dije, no, solo nuestros ojos va a ver eso y no podemos ver más, o sea, y me di cuenta que era el minibús. Ni cómo llamar ese rato para saber si dónde estaban, qué había pasado con ellos, por ahí estaban de rehenes, por ahí les habían pegado, no se sabía nada, tampoco podíamos sacar el celular para llamarles, ¿no? O sea, era imprudencia. Entonces avanzamos y nos pasamos de largo y dentro de nosotros decimos, qué pena, ojalá que estén bien, ojalá que no les haya pasado nada, sino, y avanzábamos. De la Y que se libraron, de la que sí, se libraron. de la que nos libramos. Si le hubiera hecho caso, digamos, a la compañera, tal vez uno está ahí, no sé qué hubiera pasado, porque la gente no entendía y estaba bien molesta, o sea, bien molesta y no quiere ver a nadie de la prensa. Incluso ya escuchábamos así de costado que a su misma gente les estaban prohibiendo ya filmar, les estaban prohibiendo sacar celular. Compañero que veamos con celular filmando, lo vamos a hacer el jarite, les decían así, así gritaban, ¿no? Entonces, algunos también estaban ya un poquito entonados también de copas, esas son las personas más peligrosas, las más que se enfrentan y que te hostigan más. Entonces, pasamos de largo. En ese trayecto del minibús, como decía, a 10 pasos ya había zanjas cavadas, zanjas. Entonces, y yo ahí dentro de mí dije, el contingente no vuelve, por aquí no va a volver, es difícil ya, porque ya había zanjas cavadas, había alambres con púas de esquina, entre la calle, como decirte, de frente a frente, ahí, A todo lo ancho de la a carretera. todo lo ancho había alambres con púas e incluso había, en algunos lugares había miguelitos. Tú sabes qué son los miguelitos, ¿no? Claro, claro. Son esos Los clavos los para clavos que caen de punta, ¿no? Y por eso a algunos compañeros les decía, porque estaban con zapatos bien delgados, tengan cuidado, fíjense por dónde están caminando, porque eso puede pisar y le puede clavar en la planta del pie. ¿esos Entonces, alambres tuvieron algún efecto que tú hubieras visto? sí, o Son sea, teníamos que peligrosísimos. agarrar el alambre y levantar y decir, pasen ustedes, o saltar el alambre, así porque estaba a medio de la rodilla, otros en otros lugares estaba a la altura del cuello, o sea, ni que la moto, digamos, para escaparse, y si lo quieren agarrar, uno acelera por desesperación de escaparse y ese alambre lo ejecutaba. Hasta eso todo estaba así. Vimos algunas motos que estaban queriendo pasar y
los rodeaban y me daba pena a mí porque le quitaban la mochila, le buscaban cosas y por eso nosotros decíamos, ojalá que no nos revisen, si nos revisan y nos pescan cámaras, máscaras antigas, cascos, ya estamos fregados. Entonces, pero a medida que vamos avanzando, ya el bloqueo era peor, peor, la gente era más y más, y ya no había paso total. Esa carretera que están construyendo normalmente, que está asfalto, ¿cierto? Hasta todo eso lo han tapado y todo eso. Los bordes también, los huecos, y ahí dije, difícil que vuelva el contingente. Por aquí no vuelve, van a tener que buscar otra ruta. Vimos una tienda semiabierta. Nos acercamos y le dije a la señora, por favor, véndanos unas latas de cerveza, porque mi idea era comprar las latas y hacernos pasar como si fuéramos unos jóvenes que están chupando, como así, ¿no? Entonces nos compramos coca también, cigarro, agarrando la bolsa de coca, tomar invitada, pasar. Alguno que otro gritaba ahí en donde están apostados, sentados ahí, esos caras, a ver, revísenlo, ¿qué están llevando? Así, ¿no? Y yo les mostraba la lata de cerveza y les decía, salud, compañeros, les decía. Y ellos decían, ah, salud. Y ya no nos molestaban y pasábamos. Y así fuimos pasando al siguiente, señoras también que nos gritaban, o sea, era así con miedo, o sea, que no sepan que somos de la prensa, sí. Mm, Y entonces así fuimos saliendo hasta Sencata. Vimos todo el trayecto, todo, o sea, como fotógrafos, videógrafos, ¿quién no quisiera sacar esas imágenes? Pero si hubiéramos levantado el celular, ya éramos, digamos, un grupito donde nos podían atacar toda la masa y ya éramos, ¿no? Al final nos hubieran dicho por imprudentes o no, pero uno quiere salir y no estar allá porque estando con el contingente, ¿dónde nos hubiéramos quedado en la noche? No teníamos No, era movilidad. terrible, era terrible. El frío estaba Javier, terrible, estaba quemado desencata hacia la ceja a pie, a pie. a pie, a pie. Y ahí ya, bueno, 5 horas de caminar, sin parar, 5 horas, sin parar. y ahí retornaste a tu casa. Claro, pero te cuento que ya al llegar a Sencata, debe ser un buen tramo, yo ya no daba, mis piernas estaban temblando. Uno de mis bueno, por lo que también estaba llevando el equipo, cámaras, todo eso, ¿no? Uno de los compañeros del deber, que es de redes sociales, que lleva celular, me dijo, dame tu mochila, yo voy a llevar, pero no pararemos, seguiremos, porque si paramos, la gente se empieza a aglomerar y empieza a preguntar y sí, no paramos así, no paramos hasta Sencata. Ya Sencata, como a 2 cuadras, ya veíamos, digamos, movilidad que estaban caminando. Ahí recién nos paramos a una tiendita y tomamos refresco y hemos respirado y decimos, bueno, ya hemos llegado, fue con suerte, o sea, nunca, Salvaron la vida, nunca salvaron la vida. pensábamos que iba a pasar eso y ese rato preguntamos, ¿en qué ya hay movilidad por aquí? Ah, a 20 minutos a pie, ya hay movilidad, nos dijo uno de la tienda. Entonces, vamos a pie, hemos dicho. Llegamos ya donde estaban los minibuses, ya estaban ceja a ceja avisando, y ahí es donde yo le llamé a un colega que estaba con el minibús y le llamé, ¿estás con el minibús? El minibús que está quemado es de la prensa. Ese es, sí, hermano, me dice, sí, nos hemos salvado de una, me dice, porque ellos dos se habían bajado igual antes, como 1 o 2 cuadras igual se habían bajado. Entonces, pero la compañera no contesta el celular. Sí, es que el celular lo había dejado en el minibús, pero le habían, bueno, después ya me contaron esto, ¿no? Que lo habían llamado al celular de la compañera y había contestado uno de los manifestantes, le había dicho, estamos quemando tu minibús, ahora van a ver presa vendida, ¡pum! Y la han colgado y no sabían más. Javier, ¿crees que el chofer, la compañera que estaba a cargo del minibús, abandonaron el minibús ante una agresión masiva y se salvaron?
Sí, por lo que me contó, dice que les habían golpeado un poco, pero era mejor, digamos, alejarse del lugar, eh, porque ya estaban, digamos, en el minibús estaba la compañera que es de prensa del ministerio, el fotógrafo del ministerio, el videógrafo del ministerio y el chofer, o sea, son 4 personas que estaban, porque los otros 2 compañeros se bajaron un poco más antes y vieron la trifulca y todo y decidieron eh, irse, digamos, hacia los militares, ¿no? Al contingente. Entonces, seguramente que cuando yo estaba bordeando la Pacheta para salir con los otros compañeros, ese momento debí pasar todo. Y ellos, los 2 compañeros, regresaron detrás del contingente de la policía. Bueno, Javier, te agradezco muchísimo el testimonio. Me alegro que estés sano y salvo. De la que nos hemos salvado. Entre el punto donde ustedes estaban y el minibús que lo habían quemado, no se veía, no tenían punto de No vista. teníamos ninguna referencia del minibús, no lo hemos visto, o sea, nosotros ni nos enterábamos que había pasado algo con el minibús, salvo que hemos hecho esa llamada, ¿no? Entonces ahí Ya. nos hemos enterado de que el minibús estaba siendo quemado. Todavía lo he dudado yo porque no, como comprenderá, querida María, nosotros tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver, entonces, pero no teníamos a ciencia cierta, pero pensando en frío en ese momento, yo le dije a mi compañera de la que nos salvamos, Claudia. Definitivamente. ¿Qué había a tu alrededor? Estábamos con el contingente policial, había la carretera, estaba la carretera y atrás 1 millar de gente, un centenar de gente que había detrás allá en el fondo. No tengo una foto que está en la agencia que refleja justo ese momento donde los policías están subiendo la Pacheta, porque es una especie de ascenso, si usted se acuerda, para llegar a la Pacheta, y de fondo se ve todo el alto, ¿no? Y ahí se ve en el horizonte toda la gente que estaba ahí, o sea, avanzando, ¿no? Avanzando. O sea, les estaban cerrando el paso. La posibilidad de retroceder. Exactamente. Entonces, lo único que hice yo con Claudia es apresurar un poquito el paso para llegar un poquito al medio, si se quiere decir, de lo que es la caravana, ¿no? La caravana avanzaba lentamente, pero avanzaba. Estaba avanzando lentamente, querida María. Sobre este momento, sobre este episodio, quiero que escuchemos lo que dijo el ministro Mauricio Zamora, que estaba a la cabeza de esta caravana. Pero en Copata, en ese interín de hacer la espera, sentimos que nos emboscaban, ¿no? Se iban acercando con dinamitas hasta que llegó un punto que no se pudo contener, y es cuando inició el desorden de todo el convoy, de todo el corredor. Los camiones empezaron a retroceder, camiones grandes, de todo, y ahí se produjo el desorden donde mi persona se salió del convoy, donde perdí contacto cierto tiempo, y por eso salió la noticia, ¿no? Aparte que en la zona no se tenía buen internet para comunicarnos. Ahí se tuvo que entrar a un camino alterno de tierra, donde era un camino de tierra que conducía a la localidad de Viacha, y era un convoy grande donde ni siquiera sabíamos quién estaba en el convoy, ¿no? Por ejemplo, yo ya perdí de vista a los periodistas, lo perdí de vista al general Jaldín, que era de las Fuerzas Armadas, al subcomandante de la policía, y ahí es donde se puso este desorden. En ese lugar, sí, también sufrimos otra emboscada y nos pidió la noche, porque tuvimos que esperar un muy buen momento, o sea, buen rato, horas, porque una de las flotas que traían nuestros policías se plantó. Entonces tuvimos que esperar hasta la noche para rescatar esta flota y continuar todos en equipo, porque es lo que siempre decimos: entramos todos, salimos todos. Luego, bueno, por mala suerte nos perdimos de noche. Ahí no podíamos identificar a la gente que se nos acercaba, prendía fuego
en diferentes zonas, la verdad, en momentos bien complicados. Y a eso de las 12 de la noche llegamos a Viacha y llegamos al cuartel, el militar. Uno pensaría que uno estaba ya ahí a salvo, pero teníamos que llegar a La Paz. Ahí tomamos la decisión que, para no llamar la atención, porque la verdad que me estaban buscando, querían atraparme a mí, tomamos la decisión de separarnos del convoy y para no llamar la atención. Pero el sistema de comunicación de esta gente es tan eficiente que cuando salimos y tratando de evitar ciertos puntos en la zona de Tilata, nos emboscaron a mí y a la gente. Éramos 3 movilidades que íbamos y sufrimos otra emboscada donde mi movilidad sufrió, me rompieron el vidrio, la vagoneta, pero pudimos escapar, ¿no? Bueno, el ministro estaba en la cabeza de la caravana, ¿era identificable? ¿Zamora? El ministro estaba adelante, sí. Identificable, no sé. Tal vez para nosotros sí, porque estaba en una vagoneta blanca, ¿no? No tenía ni sirena ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, lo que nosotros cubrimos todos los días, sí, lo identificamos. No sé si para la gente marchista habrá sido identificable o no, ¿no? Atrás entonces una multitud que se les acercaba. Ya tenían la información de que habían quemado el minibús de la prensa. Y bueno, solo tocaba seguir con la caravana. ¿Cuál era el siguiente punto? Llegamos a La Pacheta y usted sabe que donde hacen los rituales en la parte de arriba es como un recito, ¿no es verdad? Entonces de ahí nos empezaron a lanzar piedras, ¿no? Y la policía lo único que le quedaba es lanzar gases lacrimógenos. Nosotros lo único que era resguardarnos detrás de las flotas que estaban en ese momento, ¿no? Porque han lanzado cantidad de piedras, ¿no? Y seguimos avanzando. ¿Esas flotas eran de pasajeros o a quiénes llevaban? Esas flotas llevaban al contingente policial Amalia. Ah, perfecto. Ese contingente seguía en la flota, no había bajado. Estaban abajo, pero Estaban abajo. la flota seguía avanzando también a la par de ellos, ¿no? Ujú. Las flotas en el medio y un poco de policías a la izquierda y a la derecha resguardando, ¿no? Pero aún así han logrado romper algunos vidrios, ¿no? Que eran de las flotas, algunos vehículos también que he podido evidenciar, Amalia. Y pasaron la Pacheta. Ese es la primera emboscada que el ministro menciona. Pasaron la Pacheta, no sé cómo, pero pasaron en medio de gases y pedreadas, y atrás seguía avanzando la multitud. Seguía avanzando la multitud, Amalia, pero cuando ya hemos pasado la Pacheta, usted también conoce que ya es un poquito de bajada, ya no se puede ver el horizonte, ¿no es verdad? Entonces yo no sé si los marchistas que estaban ascendiendo junto a nosotros habrán quedado o habrán seguido persiguiendo, no sé si vale el término, ¿no? Nosotros hemos seguido caminando hasta llegar más o menos hasta la mitad de lo que es la caravana, ¿no? Perfecto. El siguiente punto era Chicarriba. A Chicas, pasamos a Chicasiba, normal, increíble, ¿no? Pasamos normal, lo único que hemos podido evidenciar es la gran cantidad de movilidades de alto tonelaje que se encontraban ahí paradas, ¿no? Lo que hicimos nosotros, lo que es normal, es sacar fotografías y tratar de sacar la fila de movilidades y demás, y pasamos normal, y algunos transportistas encendieron sus movilidades para pasar con nosotros en la parte inferior y seguir el camino seguramente a sus destinos, ¿no? Ujú. O sea, los camiones miraban hacia Oruro. Se encuentran Exacto. con estos Con esto. camiones varados que tenían como objetivo tal vez abrirse paso con esta caravana y llegar a destino a Oruro. O sea, se suman más los camiones. Entonces, pasan a Chica Arriba, todo perfecto. El siguiente punto es el peaje ya, el último peaje. Llega San Antonio de Sencata, no sé si notaste, ¿cuál fue el siguiente punto conflictivo? Eh, Ese es el punto de San Antonio que usted menciona, Amalia. Ahí habían ya muchos comunarios
comunarios quiero decir, porque no sabemos si eran comunarios, marchistas y demás, que estaban a los costados lanzando piedras con ondas. Hemos visto, tengo también una foto que están lanzando uno de los comunarios ondas. Eh, He visto varias personas que estaban a la izquierda y a la derecha tratando de hacer daño, si se puede, al contingente policial que estaba avanzando con banderas blancas. Pues lo peculiar es que el gas no, en campo abierto, querida María, usted sabe que la experiencia que usted tiene no funciona muy bien, pues, ¿no? Se dispersa. Se dispersa rápido, entonces, y además los protestantes, los marchistas eran en su mayoría gente joven. Y usted sabe que la gente joven puede esquivar pues en un 2x3 ese tipo de cosas, ¿no? Y agarraban el gas y lo botaban o lo enterraban o le echaban agua, ¿no? Entonces no había mucho efecto, ¿no? Y igual se estaban aproximando poco a poco, hasta que en ese punto, la caravana aceleró un poquito para alejarse un poquito de ese tumulto de gente que había en ese lugar, ¿no? Mm. ¿Tú estabas a pie? ¿Te colgabas de algún minibús? ¿Qué hacías? Nos hemos subido a una de las flotas de la Armada, nos dejaron subir y hemos ahí descansado un poco en un trayecto, pero ahí hemos visto los vidrios rotos, donde también nos hemos aprovechado de sacar algunas tomas de la gente que nos estaba agrediendo, ¿no? Y ya se acercaba más. Hemos logrado descansar un buen trecho y hemos vuelto a bajar casi llegando a Vilaque, ¿no? Para ver cómo estaba el panorama y sacar fotos y graficar todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Bueno, se acercan entonces, ya pasaron San Antonio, la gente que los atacó con ondas, todo lo que tú describes, no es que no se movía, fue un ataque en el momento en el que pasó la caravana y la caravana pasó, a pesar de las piedras y todo. ¿Usaron dinamita? Sí, en ese punto no, Amal. Cuando llegamos ya a Vilaque, ya escuché dinamita. Y mire, tanto la casualidad, no voy a decir el medio que de manera por razones obvias, logramos encontrarnos con algunos compañeros que tenían movilidad y dijimos, aquí nos subimos, por favor, o sea, llévenos, ¿no? O hagan el favor de que nos podamos subir. Nos dijeron que sí, nos subimos ahí y ya no quisimos bajar, querida María, porque eh, hemos visto en el fondo una cantidad de gente. Ahí es donde decidieron la caravana darse media vuelta, porque no íbamos a poder pasar, porque yo desde Ojito, Amalia, no he querido bajar porque tenía miedo de que digan, nos damos la vuelta y ¡zas!, ¿no? O sea, ¡zas!, y que las movilidades hagan todo un kilómetro y nosotros estamos ahí, que no podamos subir. Ese era mi miedo con mi compañero. Entonces me dijeron, no bajes, hermano, seguiremos aquí y veamos qué es lo que sucede. Entonces, en ese momento que decidieron por la cantidad de gente de Fito y hemos escuchado dinamita también que estaban usando, decidieron dar la vuelta, ¿no? Ale, espera un momentito. Cuando están llegando a Vilaque, que es un peaje, al final de cuentas es el último peaje antes de entrar a carretera abierta hacia Oruro. Es un peaje, por lo tanto es estrecho, estás obligado a entrar al peaje. ¿Llegaron hasta el peaje mismo o el peaje lo divisaron tomado por los bloqueadores? Mire, Amalia, justo ese temita estaba consultando yo con mi compañera y yo no tengo, no recuerdo bien, no hemos pasado el peaje de Vilaque. Ha sido esto antes, Amalia. Si no me falla la memoria, como comprenderá, de esos ratos estábamos con los nervios en punta, entonces yo he consultado con mi compañera que estaba conmigo justamente antes de la entrevista para hacer un poquito de memoria y me dice que no hemos pasado el peaje de Vilaque. Entonces eso ha sido antes. Antes. Eh, había mucha gente. Había mucha gente. Entre nosotros comentábamos que no vamos a poder pasar, entre los compañeros periodistas que estábamos, no vamos a pasar, aquí va a pasar algo, porque se estaban reorganizando, habían encendido fogatas y había estruendos de cachorros de dinamita y además estaban en la carretera. Yo, Amalia, no me bajé, puedo
puedo omitir un falso testimonio si los he visto cuántos eran y demás. Solo vi a lo lejos que había fuego y una fila de gente que había sido, puede ser 100, no sé cuántas personas, pero en ese momento decidieron dar la vuelta, ¿no? Y parece una medida acertada, era imposible enfrentarse, eso. Y me imagino que toda la esperanza, todo el entusiasmo de ir con la caravana, ahí ya lo que primaba era el miedo. ¿Qué hora sería? Sí, yo tenía mucho miedo, Amalia, no te podía describir lo que sentía, porque además la tenía que cuidar a mi compañera, porque es jovencita ella, ¿no? Y, y además lo estábamos los compañeros y usted sabe cuando te pasan esas cosas, te empiezas a recordar de todo lo que has hecho y de lo que no te falta por hacer. ¿No es verdad? O sea, Entonces, uno siente que lo pueden matar, esa es la verdad. no tanto ese extremo, pero que te pueda pasar algo, ¿no? Que te pueda pasar algo, ¿no? Y usted sabe que siempre te esperan en casa, entonces lo único que decimos es, hay que apegarse a la caravana, hay que apegarse al auto del ministro y seguir con él. Eh, Porque Te vuelvo a preguntar la hora, porque este es un dato muy importante. ha debido ser a las 3 a 4 de la tarde, Amalia, Ujú. ese momento, 3 a 4 de la tarde, minutos más, minutos menos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Estaba empezando la tarde, estaba empezando la tarde. exacto. Eh, ¿Escucharon disparos? No sé si uno puede discernir un disparo, una dinamita, en fin. A las 4:30 se da el registro de la muerte de un muchacho ahí, ¿no? A mano derecha si tú estás yendo hacia Oruro, a mano derecha es que cae muerto. La caravana cuando dobla, ¿a qué hora se irían del punto? Y Nos si hemos, escuchaste balacera o algo. mire, cuando nosotros estábamos en la flota de la naval, los de las Fuerzas Armadas, que en ese momento estaban entre subiendo y bajando, lo que hacían relevos cada cierto tramo, un grupo bajaba para resguardar y tirar gases, disparar gases lacrimógenos, subía el otro, ¿no? A recargar y solamente he visto que estaban recargando gases lacrimógenos. No he visto más nada, Amalia. Ujú. Y tampoco oído. Tampoco he oído nada que disparen un rifle, una cosa por el estilo, ¿no? Nada, Amalia. Entonces, el ministro decidió irse, se fue por la derecha, es decir, dando vuelta en U y avanzando en contrarruta, o se fue por mano izquierda. Nos y nos entramos por la pampa a mano izquierda, como yéndonos a Viacha, si me dejo entender. Ya, sí, como regresando, Exacto, regresando. regresando, sí. Y Y nos por, fuimos, y escúchame. por la ruta que regresa, no a contramano. No, por la ruta y entramos la Pampa, ¿no? Dice que hay un camino, yo no conozco muy bien, pero era un camino, ya no era la carretera, ¿no es verdad? Nos No entramos está por la claro. izquierda, según estaban comentando en ese momento que teníamos que llegar a Viecha. Ese era el objetivo, llegar a Viecha. Entre ustedes, que era la vagoneta de algún medio de comunicación, y la vagoneta del ministro, ¿se separaron? ¿El ministro se fue primero? No, para nada. Y nosotros estábamos por detrás, estábamos en la espalda. Por seguridad, Amalia, nosotros hemos aprendido también con los años de que lo primero que van a hacer escapar es pues, a la autoridad, ¿no es verdad? Muchos de los por seguridad además, ¿no es verdad? Porque si nos íbamos a quedar nosotros atrás, entonces corríamos más riesgo, ¿no? Entonces, Ujú. el conductor también, gracias a Dios, experto en eso, entonces no se ha despegado para nada de la vagoneta del ministro, ¿no? La vagoneta del ministro recibió pedradas, algún ataque que le tocó soportar. En el camino en la Pampa, Amalia, nosotros escuchábamos que la policía estaba procediendo a gasificar, ¿no? Me imagino que los marchistas cada vez se acercaban, ¿no?
se acercaban al punto donde nosotros estábamos. Hasta ese momento no hemos recibido ningún ataque ni nada, pero sí sentíamos el gas que algún rato llegaba hasta nosotros. Pero más allá, nada. Yo he visto fogatas en el camino, gente que por ahí estaba mirando, que decíamos que eran como campanitas, si se puede decir, que estaban ahí mirando, que seguramente se informaban. Pareciera que estaba todo organizado, le diré, porque no entiendo qué puede hacer una persona ahí en medio de la nada, ¿no? Entonces, pienso que estaba todo organizado, pero no hemos recibido hasta ese momento ningún ataque, ¿no? ¿Por qué tardaron tanto? Porque dieron vuelta, tú dices 3, 3:30, digamos 4, el fallecimiento está registrado 4:30, posiblemente ya la caravana no estaba. eh, y ustedes emprenden el retorno por la Pampa, por un camino alternativo de tierra, y tú dices, en ese camino hay gente que parece ser campanas, son los que avisan, están pasando, en fin, pero también hay ataques. Hay ataques tanto así que tiran gases lacrimógenos. Bueno, pero a Viacha será pues media hora, Ale. ¿Por qué llegan a medianoche? ¿Sabe qué es lo que pasa, querida María? Nosotros íbamos a un punto y retornábamos. O sea, me parecía que estábamos dando vueltas en círculo en la pampa. Y me imagino, no sé, es mi percepción, me imagino que decían, por acá no vayamos porque hay un grupo de gente, hay que dispersarlos y vamos para adelante. Los dispersábamos en cierto punto y se reorganizaban, me imagino, no estoy asegurando nada, y volvíamos. Hemos estado así hasta que empezó a oscurecer, Amalia. Entonces, en la oscuridad nos dio pues ese pánico, ¿no? Porque no se ve pues absolutamente nada, pero veíamos a lo lejos linternas, divisábamos linternas, ¿no? Entonces nosotros decíamos, pucha, yo en ese momento, bueno, bueno, me estoy confesando, si se puede decir, en ese momento yo decía, ¿qué pasa si al ministro lo agarran? ¿Qué hacemos nosotros, no? Como presa, ¿qué hago yo? Empiezo a graficar, me rindo, ¿qué pasa? O sea, me he puesto a pensar todo eso en ese momento y como yo estaba delante al lado del conductor, lo primero estaba pues tenso porque tenía que mirar a la izquierda, tenía que mirar a la derecha, porque lo tenía que guiar también al conductor para que, o sea, ver también sus ojos en la derecha o la izquierda, ¿no? Entonces, eso ha pasado por mi mente en todo el transcurso de la noche, o sea, Tú porque llamaste, tenías señal, tu celular funcionaba, llamaste a tu familia, a tu medio. mira, Amalia, yo no he querido llamar en ese momento a mi señora que estaba en casa, porque no quería preocuparla, ¿no? Pero nos hemos enterado por las redes sociales de que muchos medios habían asegurado de que el ministro estaba secuestrado, ¿no? Estaba secuestrado. Entonces yo en ese momento llamé a la oficina y mandé un video diciendo de que no, es totalmente falso, el ministro está aquí en nuestro delante y estamos en La Pampa, desde Torno a La Paz, pero sin decir dónde estábamos, por seguridad, ¿no es verdad? Entonces, eso es lo que yo hice, o sea, eso es lo que yo quería también que en la oficina sepan que estamos bien, por el momento, ¿no? En ese rato, ¿no? No sé si bien, pero vivos. Exacto, exacto. Algún, Mientras algún otro periodista, Ale, me comentó que en algún tramo, antes de llegar a este peaje de Vilaque, no pudieron usar los celulares, que había un inhabilitador de señal, que se quedaron mucho tiempo sin señal en el celular y esto eh, los ponía más inseguros y por supuesto con más miedo. ¿Te pasó eso? ¿Notaste eso? Mire, en la carretera de Camino Rural, en el asfaltado, nosotros hemos mandado con total normalidad. Mi compañera mandó de mi celular sus fotografías a la agencia Reuters y yo mandé después también a la agencia mis fotografías con total normalidad. Claro, en algunos puntos se va la señal, es normal, ¿no? En todo lado, pero no hemos tenido ningún problema de no tener señal, ¿no? El Nos hemos podido. ministro perdió la señal o apagó el celular para que no lo
ubiquen, puede ser, ¿no? Porque él estuvo varias horas sin señal y esto es lo que creó esta versión de que el ministro había sido secuestrado porque no se comunicaba con nadie, ni con su familia, ni con el gobierno, ni con nadie, pero bueno, la señal reapareció. Entonces ahí estuvieron muchas horas, de 3 de la tarde a 12 de la noche que llegan a Viacha. Sí, aproximadamente a las 12 de la noche, sí, sí. A esa hora llegamos al cuartel, no sé cuál será el nombre del cuartel de Viacha, sí, más o menos a esa hora llegamos, ¿no? Y entraron al cuartel. No, el ministro se entró al cuartel y nosotros seguimos de largo, ¿no? Seguimos de largo ya a La Paz, ¿no? Encontraste otro bloqueo, otra emboscada. El ministro dice que ahí en Viacha él sufrió la tercera emboscada. Efectivamente, había, no sé qué se llama el lugar de Viacha, llegando más para allá, no recuerdo, pero había ¿Pasando Viacha? pasando ¿Pasando Viacha, Viacha? sí, paseando Viacha, sí, en la frontera de Viacha con el Alto, ¿no? Entonces, sí, había gente que se estaba organizando, había ya, pese a que estaba nevando a marea, la gente estaba saliendo, lo que nosotros hemos visto, ¿no? Y hemos tenido que bordear básicamente con la movilidad para lograr salir más o menos a lo que es la avenida Litoral, la avenida un poquito más adelante, que no me recuerdo tampoco qué se llama, pero es el camino a Viache, pero ya es más para allá, ¿no? Esto significa que había contacto entre los bloqueadores de Vilaque, los bloqueadores campesinos, comunarios, de todo el trayecto que ustedes les tomó horas de horas llegar a Viacha, había contacto entre ellos y despertaron a los de Viacha para esperarlo al ministro. ¿Era el blanco el ministro? ¿Sabes qué es lo que pasa, Amalia? En el contacto que no quiero tampoco decir el nombre, Amalia, hay un compañero que hizo un despacho, ¿no? Desde la caravana, desde el mobiliario donde nosotros estábamos, y dijo, estamos llegando a Viacha. Ahí está el detalle, ¿no? Nosotros nos enojamos mucho con el compañero porque él no debería de decir el lugar, porque estamos en realidad todos en peligro, no solamente el ministro, todos, ¿no? Entonces le llamamos la atención y bueno, él se puso mal porque también los jefes, querida Amalia, no entienden el momento que nosotros estamos pasando y lo han presionado de repente al compañero para que diga de repente la ubicación, ¿no? Entonces, eso es lo que ha debido pasar a María. Y ha cogido tanto la voz de que nosotros estábamos llegando a Viacha que inclusive incluso me atrevo a decir que he tenido la percepción de cuando nos estábamos ya yendo a la ceja, la gente estaba saliendo. O sea, como decir, ya está aquí, digamos, ¿no? Saldremos, ya lo vamos a encontrar aquí, ¿me entiendes? Entonces, me pareció que fuese así. No lo puedo asegurar, pero he tenido la sensación que pudo haber sido así. Es muy probable, muy probable. Eh, por suerte, la vagoneta del ministro no corrió la suerte del minibús de la prensa. No lograron agarrarlo, no lo incendiaron. No quiero ni pensar qué hubiera pasado si lo agarraban, ¿no? En fin, llegaron. Pasaste el bloqueo, la gente, el miedo y bajaste por la autopista, ¿estaba despejada? Totalmente despejada, María. Bueno, estaba en ese momento nevando, ¿no? Entonces nosotros dijimos en el transcurso del trayecto, ¿será que la gente, la nevada y la lluvia nos ha ayudado mucho también, ¿no? Porque la gente no sale, pues, ¿no? Pero como te repito, me ha llamado poderosamente la atención que en Viacha la gente estaba saliendo, pese a lo que estaba nevando. Dígame, yo no salgo, si no tengo que trabajar, yo no salgo si está nevando, me quedo en mi casa a tomar mi café, ¿no? Pero la gente estaba saliendo. Y el ministro se habrá dado cuenta de eso y por eso salió picando de allá, no se quedó a descansar un rato ahí en el cuartel de Viacha. ¿Entró y salió o qué hizo? Tú ya no te enteraste de eso. Ahí te No, despediste. ahí ya no supe más de qué hicieron, Amalia, sino ahí al día siguiente bueno, yo llegué a casa, lo primero que hice es
respirar un poco, abrazar a mi esposa, ¿no? A mis hijos que tengo en la casa y decir, "Fua, ya estoy en casa, ¿no? Ya estoy en casa". Lo primero que hice es dormir, Amalia, echarme en mi casa y dormir. Y yo me enteré al día siguiente lo que había pasado con la vagoneta del ministro, ¿no? Al volver, tú no viste la vagoneta incendiada aquella, tú no la viste. Otros volvieron, otros periodistas se bajaron ahí y retornaron a pie hasta el Alto y pasaron la vagoneta incendiada. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Como tú dices, los que estuvieron ahí adentro tuvieron que haberla pasado muy mal, muy mal. No los tomaron presos ni de rehenes, pero han tenido que escapar. Escaparon y le prendieron fuego. Bueno, tú estabas viajando en ese minibús, te libraste. Te libraste varias veces, Ale. Bueno, no queda otra que mandarte un abrazo. En tu nombre, felicitar a todos los colegas que han pasado este trago amargo, que han puesto en riesgo sus vidas para que la gente esté informada. Pero todo lo que nos has contado nos da muchas luces de lo que ha ocurrido en este fracasado esfuerzo por abrir la carretera. Simplemente fue imposible. Así es, querida Amalia, es una experiencia que, bueno, ya tengo que contar, si se puede decir, a mis nietos, pero llamar y aprovechar la audiencia que usted tiene, Amalia, para pedir a la gente, ¿no? Que la prensa solamente está para graficar todo lo que pueda pasar en la ciudad de La Paz en todo momento, ¿no? Solamente estamos haciendo nuestro trabajo. En mi caso, no, y en muchos casos de los colegas, no tenemos ni inclinación ni a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Solo queremos trabajar, solo queremos informar. Y a veces la gente no lo entiende, ¿no? Entonces pedimos un poquito de sensibilidad, si vale el término, en que nos dejen hacer nuestro trabajo, Amalia. Alejandro Álvarez, de la agencia Marca. Felicidades, muchas gracias, Alejandro. Será hasta la próxima. A ustedes, muy gentiles por haber seguido esta historia. Será hasta la próxima entrevista. Permiso. Esto es Cabildeo Digital.